Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Domina Presupuestos, el podcast donde te ayudamos a tomar control de tus finanzas para que puedas vivir más tranquilo y alcanzar tus objetivos. Yo soy Jessica y me acompaña Lucas. Hola Jessica, hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a entrar de lleno en cómo analizar un fondo indexado antes de elegirlo. Y este tema, creemos, es bastante importante, porque aunque los fondos indexados sean conocidos por su simplicidad y sus bajos costos, no todos son iguales. Hay varios aspectos que tenés que evaluar antes de decidir dónde poner tu dinero. Y hoy te vamos a guiar paso a paso en ese análisis. Pero antes de meternos en materia, me parece importante aclarar algo para quienes nos están escuchando. Si estás acá y no tenés claro qué es un fondo indexado, no te preocupes. Ya cubrimos eso en un episodio anterior, que el episodio es el número 10. En donde explicamos qué son los fondos indexados, cómo funcionan y por qué son tan populares entre los inversores. Así que si sentís que necesitas esa base, te sugerimos que lo escuches primero, que es básicamente una introducción que te va a ayudar muchísimo a entender todo lo que vamos a charlar hoy. Exacto, pero si ya sabes qué es un fondo indexado, entonces quédate con nosotros porque vamos a entrar en los detalles importantes. Además, lo vamos a hacer de una manera súper clara y directa como siempre, para que puedas aplicar lo que aprendas al momento de elegir. Antes de arrancar, queremos recordarte que este podcast no está acá para darte consejos de inversión específicos, sino para brindarte información y herramientas que te ayuden a tomar mejores decisiones financieras. Todo lo que compartimos tiene un objetivo educativo, ¿no, Lucas? Tal cual, Jessica. Así que si tienen dudas específicas, siempre pueden escribirnos o dejarnos algún comentario. Perfecto. Bueno, ¿arrancamos? Vamos con el primer punto clave a la hora de analizar un fondo indexado, el objetivo y el horizonte temporal. Lucas, ¿nos explicás por qué esto es tan importante? Por supuesto. Este es un paso fundamental porque antes de elegir cualquier fondo indexado o cualquier inversión en general, tenés que saber claramente para qué estás invirtiendo y cuánto tiempo podés mantener esa inversión. En otras palabras, básicamente, tenés que definir tu objetivo y el horizonte temporal de tu inversión. Exacto, porque no es lo mismo invertir para algo que querés lograr en unos meses que para algo que recién va a ocurrir en 20 años. Son dos situaciones completamente distintas y el fondo que elijas debería estar alineado con esas metas. Tal cual. Pongamos unos ejemplos para que quede todavía más claro. Supongamos que tenés un objetivo a corto plazo, como para ahorrar en un viaje o para comprarte algo importante dentro de los próximos, 6 a 12 meses. En ese caso, no te convendría elegir un fondo indexado con alta exposición a renta variable porque suelen ser más volátiles y el valor de tu inversión podría fluctuar bastante en muy poquito tiempo. Claro, y en lugar de eso podrías considerar opciones de bajo riesgo, como un fondo monetario o uno de renta fija a corto plazo. Son inversiones más conservadoras, pero te ofrecen estabilidad y menos sorpresas. Por otro lado, si hablamos de objetivos de largo plazo, como ahorrar para tu jubilación o para la educación de tus hijos dentro de 15, 20 años, ahí la historia cambia. En estos casos, un fondo indexado con alta exposición a renta variable, como puede ser fondos que sigan al índice del S&P 500 o al MSCI World, pueden ser opciones mucho más adecuadas. Porque aunque la renta variable puede ser volátil en el corto plazo, a largo plazo suele ofrecer mejores rendimientos. Entonces, si podés dejar que tu inversión crezca durante varios años sin tocarla, tenés más tiempo para aprovechar los beneficios del interés compuesto y superar las fluctuaciones del mercado. Eso sí, algo importante que quiero destacar, definir el horizonte temporal también te ayuda a manejar mejor tus emociones. Si sabes que tu inversión está pensada para dentro de 15 años, no te vas a preocupar tanto si el mercado cae en corto plazo. Sabes que esas caídas son parte del proceso y podés mantener la calma. Exactamente. Tener claro tu objetivo y tu horizonte temporal te da una brújula para tomar decisiones más racionales, sin dejarte llevar por el pánico o la euforia del mercado. Por eso es importante entender cómo funcionan y si son adecuados para lo que estás buscando. Siempre es clave analizar si el fondo que estás evaluando encaja con tu situación personal y tus metas. Bueno, ya tenemos el primer paso cubierto, definir qué querés lograr y en qué plazo. Es como cuando planeas un viaje, primero decidís el destino, ¿no? Exacto, y todo empieza con esa claridad inicial. Bueno, ahora que ya definiste tu objetivo y tu horizonte temporal, pasemos a lo siguiente, el índice de referencia y la diversificación. Suena técnico, pero es mucho más sencillo de lo que parece y es clave para elegir un buen fondo indexado. Sí, porque lo primero que tenés que saber es qué índice está replicando el fondo. Al final del día, un fondo indexado no es más que una copia de un índice que agrupa empresas con ciertas características. Así que si no sabes qué índice replica, es como comprar algo sin leer la etiqueta.
Por ejemplo, si estás interesado en invertir en mercados de Estados Unidos, probablemente te suene el índice SP500 que hablábamos recién, que incluye las 500 empresas más importantes de este país. Pero si quieres algo más global, antes mencionábamos el MSCI World, que es un fondo que replica este índice que tiene empresas de muchos países desarrollados. Por eso, cuando mires un fondo, revisa bien si está diversificado. ¿Invierte en diferentes regiones o se concentra en una sola? ¿Está en varios sectores o se la juega toda a la tecnología, por ejemplo? Pensá en esto como si estuvieras armando un equipo de fútbol. No querés que todos los jugadores sean delanteros. Necesitas defensores, mediocampistas y hasta un buen arquero. Entonces la idea es que te fijes no solo en qué índice replica, sino también en qué tan diversificado está. Porque como siempre decimos, no pongas todos los huevos en una sola canasta. Eso. Y otra cosa importante, no tengas miedo a investigar. A veces es verdad que los nombres de los índices pueden intimidar un poco, pero es cuestión de leer y entender qué representan. Te va a dar mucha más claridad para tomar decisiones. Bien, ahora que hablamos del índice y la diversificación, vamos al próximo punto, los costos. Porque créanme, elegir un fondo barato puede marcar una gran diferencia en tus resultados a largo plazo. Sí, y acá en lo que tenemos que fijarnos es en el TER, que por sus siglas en inglés significa Total Expense Ratio, o ratio total de gastos. En otras palabras, es el porcentaje que te cobra el fondo por administrarlo. Incluye varios tipos de costes como gastos de gestión, gastos administrativos, costes de auditoría y a veces incluso incluye los gastos de marketing del fondo. Es como el combo completo de todo lo que te van a cobrar para mantener el fondo funcionando. Esto tiene sentido porque un fondo indexado simplemente replica un índice, así que necesita menos intervención humana. En cambio, en un fondo gestionado hay todo un equipo de analistas y gestores tomando decisiones y obviamente eso tiene un coste. Sí, y esa diferencia a veces puede ser gigante. En un fondo indexado, un TER típico podría estar entre el 0,05 o el 0,30%, mientras que en uno gestionado activamente puede superar fácilmente el 1%. Ahora imagínate esa diferencia multiplicada por 10, 20 o 30 años. Es muchísimo dinero que podrías haber ahorrado. Y otro dato interesante es que gracias a la competencia y al aumento de los fondos indexados de los últimos años, el TER ha ido bajando bastante. Hoy puedes encontrar opciones excelentes de fondos con un TER muy bajo. Eso es clave y es algo para aprovechar. Antes no había tantas opciones baratas, pero ahora plataformas como Vanguard, iShares, Amundi ofrecen fondos indexados súper competitivos. Entonces, si el TER de un fondo te parece alto, siempre vale la pena buscar alternativas similares. Y otra cosa a tener en cuenta también es el tamaño de los fondos, que en realidad importan bastante más de lo que uno piensa. ¿Sabías? Totalmente, los fondos más grandes suelen ser mucho más estables. Al tener un patrimonio mayor, pueden diversificar mejor sus inversiones y soportar mejor los altibajos del mercado. Sí, también hay que hablar de la liquidez. En un fondo más grande es mucho más fácil comprar o vender tus participaciones porque hay inversores operando. En cambio, en un fondo pequeño puede ser un poco más complicado encontrar a alguien dispuesto a comprar si querés salir. Y ojo, que esto no significa que los fondos pequeños sean malos. Algunos pueden ofrecer oportunidades interesantes, pero tienden a ser más riesgosos. Además, un fondo pequeño podría cerrarse si no logra atraer suficientes inversores, y eso es un problema porque te pueden forzar a vender antes de lo que planeabas. Claro, y no olvidemos que los fondos grandes suelen tener comisiones más bajas. Como gestionan más dinero, los costes operativos se distribuyen entre más inversores y eso a veces se traduce en un TER más bajo. Algo importante también que hay que tener en cuenta es que algunos fondos muy grandes pueden volverse menos ágiles. Si tiene que mover muchísimo dinero, puede ser más complicado reaccionar rápido a los cambios de mercado. Entonces, como siempre, lo mejor es equilibrar. Un fondo grande suele ser una opción segura y estable, pero también conviene investigar si se ajusta a tu estrategia y objetivos. Exacto. Bueno, ahora que ya cubrimos esto, pasamos al siguiente punto. Hablemos de la rentabilidad histórica. Sí, y acá entra en juego otro indicador importante, que es el ratio de Sharpe. Básicamente lo que hace es relacionar la rentabilidad que ha obtenido el fondo con el nivel de riesgo que asumió para obtenerla.
En otras palabras, mide cuánto rendimiento extra estás obteniendo por cada unidad de riesgo asumida. Si vos tenés dos fondos con la misma rentabilidad, pero uno asumió más riesgo, quédate con el otro, porque tenés la misma rentabilidad a menos riesgo. Y el ratio de Sharpe va a estar más alto, porque significa que tuviste menos riesgo. Exactamente. La regla general es que cuanto más alto sea el ratio de Sharpe, mejor. Y además, no se trata solo de ganar más, sino de hacerlo de forma inteligente y controlada. Pero bueno, también hay que tener en cuenta la volatilidad del fondo, que es otra forma de medir el riesgo. La volatilidad básicamente mide cuánto puede variar el precio de un fondo en el tiempo. Si un fondo tiene una volatilidad alta, significa que el precio puede subir y bajar mucho en un corto periodo de tiempo. Para algunos inversores eso puede ser muy estresante. Por eso siempre decimos que es importante conocer tu tolerancia al riesgo. Si sos alguien que no puede dormir tranquilo viendo que el valor de tu inversión sube y baja constantemente, tal vez sea mejor elegir un fondo menos volátil, aunque la rentabilidad potencial sea menor. Y otro consejo es no tomar decisiones basándote solo en el rendimiento pasado. Un fondo que tuvo un buen ratio de Sharpe o baja volatilidad en el pasado no garantiza que sea igual en el futuro, pero te puede dar una buena idea de cómo manejó el riesgo históricamente. Otra cosa a tener en cuenta es la clase del fondo, ¿verdad? Exacto. Un mismo fondo puede tener diferentes clases o versiones. Las clases pueden ser si reparten o acumulan dividendos, la divisa en la que están denominadas y hasta el perfil del inversor al que están dirigidas. En los fondos indexados, las clases más importantes a tener en cuenta es la divisa en la que está invirtiendo el fondo y si son de acumulación o de reparto. ¿Qué significa esto? En las clases de acumulación, los dividendos generados por las acciones o activos del fondo se reinvierten automáticamente. Esto hace que tu inversión crezca más rápido porque se beneficia del interés compuesto. Es ideal si tu objetivo es a largo plazo y no necesitas ingresos regulares. Por otro lado, en las clases de distribución, esos dividendos se pagan directamente a los inversores, por lo general en efectivo. Esto puede ser una buena opción si querés un flujo de ingresos constante, aunque hay que tener en cuenta que esos dividendos pueden estar sujetos a impuestos en el momento en que los recibís. Exacto. La otra distinción de clases que podemos encontrar es la moneda en la que operan. Podemos encontrar fondos en euros, en dólares, en libras esterlinas o incluso en otras divisas. Si vivís en Europa y tus gastos están en euros, probablemente quieras elegir una clase en esa moneda para evitar riesgos cambiarios. Aunque si tus gastos o ingresos principales están en otra moneda, como dólares, te podría convenir elegir esa clase. Y ojo, también existen clases cubiertas contra el tipo de cambio, que protegen tu inversión de las fluctuaciones entre divisas, aunque eso puede tener un coste adicional, claro. Y algo que pasa muchas veces desapercibido es que incluso el TER, que es el coste total del fondo que mencionábamos antes, puede variar entre clases del mismo fondo. Es decir, dentro de un mismo fondo, una clase puede tener comisiones más bajas que otras. Así que fijarse en los detalles también es súper importante. Entonces, en resumen, al analizar un fondo, no solo miren el nombre principal, chequeen qué clases tiene, comparen las comisiones, si acumulan o distribuyen dividendos y cuál es la moneda que mejor se adapta a su situación. ¿Y dónde podemos mirar todo esto? Lo primero que siempre recomiendo es mirar bien el folleto informativo de cada fondo. Este es un documento oficial que todos los fondos de inversión deben ofrecer a sus inversores. En él vas a encontrar toda la información importante sobre la estrategia de inversión, los riesgos, los costes asociados y las rentabilidades históricas. Es fundamental porque ahí se detallan todos los datos claves que mencionamos antes, como el ratio de Sharpe, el TER, el tipo de clase de fondo. Toda la información se encuentra en este folleto. Claro, el folleto te da una visión completa y detallada. Es el documento más fiable para entender en profundidad el fondo en el que estás pensando invertir. Lo puedes conseguir fácilmente en la página web del fondo o en la de la gestora que lo administra. Por ejemplo, si les interesa un fondo de Vanguard, pueden entrar a su web, buscar el fondo y descargar el folleto para leerlo. Exacto. Es un documento regulado que debe seguir ciertas normativas, así que es una fuente de información confiable. Y después de revisar el fondo, ahí recomiendo usar herramientas como por ejemplo Morningstar. Es una página web gratuita donde podés consultar cientos de miles de fondos y tiene filtros muy útiles como el rating por estrellas, que te permite ver rápidamente la calidad de un fondo según sus rendimientos pasados. También puedes filtrar por categorías y clases de fondo. Por ejemplo, si querés buscar fondos indexados,
Simplemente filtrás por esta categoría y luego podés seleccionar si querés una clase de acumulación o de reparto. Realmente es muy completo y muy práctico. También podés consultar todos los datos claves que mencionamos antes dentro de Morningstar, como el Sharpe, el TER y las diferentes clases de fondos. Qué bueno, todo esto está al alcance para que puedas hacer una comparación precisa entre diferentes fondos y asegurarte de que se alineen con tu perfil y tus objetivos. Sí, también hay otras opciones como Finect, que es otra herramienta interesante. En Finect podés comparar la rentabilidad y el riesgo entre diferentes fondos. Entonces no solo analizás un fondo en sí, sino en la comparación con otros. Es una herramienta muy útil también. Genial, si nos están escuchando desde YouTube, les dejamos los enlaces en la descripción. Bueno, Lucas, ya hemos cubierto bastante sobre cómo elegir un fondo indexado, pero antes de cerrar, hagamos un pequeño resumen, ¿te parece? Por supuesto. Lo más importante que deben recordar nuestros oyentes es que no existe un fondo perfecto. No hay uno que sea la mejor opción para todos. Pero si haces un análisis cuidadoso y mirás bien las características de cada fondo, puedes encontrar uno que se ajusten a tus objetivos financieros. Recuerden que lo crucial es mirar métricas como el ratio de Sharpe, la clase de fondo y el TER. Cada uno de esos factores influyen en cómo se comportará el fondo en el futuro. Y sobre todo tener en cuenta tu propio perfil de riesgo y tus metas. No es lo mismo si querés ahorrar para la jubilación dentro de 30 años o si necesitas ingresos pasivos a corto plazo. Cada decisión tiene que estar alineada con tu plan a largo plazo. Pero ojo, un recordatorio importante: las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Es algo que siempre debemos tener en cuenta al invertir, porque el mercado puede cambiar y lo que funcionó antes no necesariamente será lo que funcione después. Totalmente. Sin embargo, elegir un buen fondo basado en un análisis profundo puede marcar una gran diferencia a largo plazo. Si invertís en un fondo con buenas perspectivas, menores costos y que se alinean con tus objetivos, las probabilidades de éxito aumentan muchísimo. En resumen, lo más importante es no ir a ciegas, hacer tu tarea, investigar y asegurarte de que el fondo que elijas se adapte a lo que necesitas. Y recordá que, como todo en las finanzas, esto lleva tiempo, pero la paciencia es clave. Así que si te tomas el tiempo para evaluar bien todas las opciones y tomar decisiones informadas, puedes sentirte mucho más tranquilo con tus inversiones. Eso es, y si alguna vez sentís que te falta claridad, no dudes en pedir consejo a un experto, pero con estos puntos clave ya tenés una buena base para empezar a tomar decisiones más acertadas. Si te gustó este episodio, te invitamos a suscribirte al podcast y dejarnos tu comentario o sugerencias. Y no olvides que puedes encontrarnos en Spotify, Apple Podcasts o en la plataforma que prefieras para escuchar tus podcasts favoritos. Si te gustó este episodio, una reseña positiva o un simple me gusta nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Así que gracias por escucharnos. Ya estamos trabajando en más episodios con consejos prácticos y herramientas útiles para ayudarte a dominar tus presupuestos y vivir una vida financiera más equilibrada. Nos vemos en el próximo episodio de Domina Presupuestos, donde siempre buscamos inspirarte a tomar el control de tus finanzas. ¡Hasta la próxima! Hasta la próxima.